Hola, continuaremos con la unidad 1 y la integral definida. En este caso vamos a hablar de suma de Riemann. Si ustedes recuerdan, hemos ya aproximado el área debajo de una curva con figuras inscritas, en este caso rectángulos, y también hemos realizado sumas con notación sigma. Vamos a combinar estas dos técnicas, aproximación de área bajo una curva con figuras inscritas y notación sigma, para llegar a algo que se conoce como suma de Riemann. Esta suma es un tipo de aproximación del valor de una integral mediante una suma finita. Consta de 4 métodos. El método del rectángulo, que tiene suma de Riemann por izquierda, suma de Riemann por derecha y suma de Riemann por punto medio, además del método del trapecio. Para que esto quede más claro, vamos a realizar un ejemplo. Tenemos aquí esta función. Y lo que vamos a realizar ahora es aproximar el área debajo de esta curva que se ha generado con suma de Riemann por la izquierda en el intervalo de -1 a 1 y con dos figuras inscritas. Lo primero que debemos de hacer es calcular los extremos del intervalo. Entonces, como nos solicitan que vaya desde -1 hasta 1, estos van a ser nuestros extremos del intervalo. A igual a -1 y B igual a 1. Además, también debemos calcular la cantidad de figuras inscritas, en este caso 2. Por lo tanto, n es igual a 2. Lo siguiente, el ancho de los rectángulos. Para calcular el ancho de los rectángulos, nos vamos a valer de esta fórmula, que ya la conocemos, b menos a sobre n. Realizando los cálculos correspondientes, nos da como resultado que el ancho de los rectángulos va a ser de 1. Como yo debo de dibujar dos rectángulos de base 1, debo de considerar cómo es que las voy a colocar. Para considerar los valores de x para los extremos izquierdos de cada rectángulo. Para el primer rectángulo, nuestro extremo izquierdo va a quedar en -1. ¿Y por qué queda en -1? Porque la base de mi rectángulo debe de medir 1, ¿correcto? Y mis extremos de mi intervalo van desde -1 a 1. Entonces, si yo voy a ir desde -1 hasta 1, quiere decir que en este extremo de intervalo, es decir, en esta línea, yo debo de colocar dos rectángulos. ¿Por qué dos? Porque aquí me dice que n es igual a 2, dos rectángulos, con base igual a 1. Entonces, yo aquí ya dibujé un rectángulo con base igual a 1 y mi extremo del intervalo, mi extremo de x es -1, porque aquí yo subo poco a poco y topo hasta acá arriba y aquí dibujo yo mi rectángulo. El siguiente queda en 0 por la misma razón. Yo necesito trazar dos rectángulos, ya tracé uno, ahora voy a trazar otro y con base también de 1. Entonces aquí termino mi primer rectángulo, continúo con el segundo rectángulo también de base 1 y dibujo aquí el rectángulo. Por lo tanto, mis extremos izquierdos de cada rectángulo es -1 y 0. Aquí los tenemos -1 y 0. Estos extremos, -1 y 0, en un método anterior que hemos visto, nos servían para calcular la altura de mi rectángulo y así obtener el área de ese rectángulo con la fórmula de base por altura. Pero ahora, con suma de Riemann, vamos a realizarlo un poco diferente. Para aproximar el área debajo de una curva por Riemann por la izquierda, vamos a valernos de esta función. Iniciamos primero dibujando el símbolo de sigma. Posteriormente vamos a identificar nuestro límite inferior, que en este caso es -1. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar aquí a evaluar, en esta parte. Ahora nuestro límite superior va a llegar hasta 0, porque en 0 es el extremo izquierdo de mi último rectángulo. Después, lo que debemos de colocar es la función.
Y por último, la base que vamos a multiplicar. Lo siguiente es realizar los cálculos correspondientes. Primero, como vamos a tener desde menos 1 hasta 0, significa que tenemos menos 1 y 0. Entonces tenemos dos elementos que hay que calcular. Por lo tanto, vamos a poner esta función junto con la multiplicación de 1 en dos ocasiones, para que uno le corresponda al menos 1 y otro le corresponda al 0. Procedemos a realizar los cálculos correspondientes. 1 al cubo es menos 1. Recuerden que cuando elevamos una potencia al cubo, es ese mismo número multiplicado por sí mismo en tres ocasiones. Menos por menos más, y más por menos menos. 1 por 1, 1 por 1, 1. Por lo tanto, por eso nos dio menos 1 aquí como resultado. Continuando con las operaciones pertinentes, nos vamos a dar cuenta de que al final nuestro resultado va a ser 2 unidades cuadradas. ¿Cuál es en realidad la utilidad de suma de Riemann haciendo uso de notación sigma? Aquí tenemos el mismo ejercicio, incluso ya está resuelto, pero si nosotros pudiéramos tener acceso a una calculadora que pudiera realizar sumas en notación sigma, podríamos realizar esta operación de una manera sencilla. Aquí probablemente observamos que son muchos cálculos, pero si tuviéramos acceso a una calculadora que realice este tipo de operaciones o incluso con Excel, podríamos resolverla. Vamos a ver cómo se realiza. Con esta combinación de teclas ya nos aparece una nomenclatura parecida a lo que es notación sigma. Solo nos faltaría agregar la multiplicación por el ancho de nuestras figuras. Vamos a colocarla aquí con unos paréntesis y aquí aparte. Este paréntesis donde estoy aquí colocado sería para el ancho de la figura y este otro paréntesis de acá sería para la función. El ancho de la figura siempre es 1, entonces coloquemos de una vez un 1. Ahora coloquemos en el interior de este paréntesis la función. Sería 2x al cubo y después menos 2x. Menos 2x más 1. Más 1. Colocamos nuestros límites inferiores, que en este caso es menos 1, y nuestro límite superior, que es 0. Ahora vamos a ver cuál es el resultado. Como pueden observar, el resultado es 2, que es exactamente el resultado que obtuvimos.